Chilenos, argentinos y mundo en general, despierten. Mientras la atención del mundo se concentra en los grandes escenarios geopolíticos de Medio Oriente, Europa, Asia y Norteamérica, en el extremo austral del continente americano se despliega un proceso silencioso, aunque profundamente revelador. La Patagonia, tanto argentina como chilena, comienza a delinearse como un enclave estratégico dentro de los designios de la sinarquía mundial. Lo que hasta hace poco permanecía velado a la mirada pública, hoy se perfila con mayor claridad. Un acontecimiento oculto, con el poder de alterar el destino de América y quizás del mundo entero. Una hipótesis se abre paso, tan inquietante como plausible, que este vasto territorio ha sido cuidadosamente considerado por intereses foráneos, con propósitos que trascienden lo evidente y cuya ejecución se acerca inexorablemente a su culminación. Argentina, esa tierra vasta, profunda y ambigua, ha sido elegida como el escenario final de un designio oculto que trasciende la geopolítica, la religión y la economía. Como bien sabemos, el arquitecto del mundo, ese poder invisible que rige desde las sombras, es quien mueve los hilos de la historia, desplazando pueblos, arrasando imperios y sembrando confusión bajo el pretexto del orden. Ahora, esa fuerza ha dirigido su mirada hacia el sur del mundo. Hoy, en un intento audaz por develar una verdad velada, descubriremos este oscuro designio no como una denuncia periodística, ni como una teoría conspirativa, ni siquiera como un tratado académico. Lo haremos más bien como una advertencia dirigida a los virias despiertos, aquellos que aún guardan la chispa del espíritu increado y son capaces de ver más allá de las formas, más allá de los signos visibles del mundo y de sus superestructuras ilusorias. A ellos va dedicada esta narración, tejida con palabras que son símbolos y con símbolos que son llaves para desentrañar lo invisible. Comencemos. Patagonia, el último plan de Israel. El enemigo no se oculta, se disfraza, y lo hace con tal habilidad que muchos de los nuestros han caído bajo su hechizo, porque su máscara no es grotesca ni demoníaca, es amable, progresista, justa, habla de igualdad, de derechos humanos, de inclusión, de memoria, pero detrás de esa sonrisa se oculta el veneno más sutil, la voluntad de dominación global en nombre de un pueblo elegido. Ese pueblo no es ficticio, tiene nombre, historia y misión. Se hace llamar el pueblo de Dios, pero su Dios es Jehová, el creador del laberinto, el carcelero del espíritu, el arquitecto del dolor. Y sus servidores, los sacerdotes Golem, se han propuesto instalar su nueva Jerusalén, no ya en Palestina, sino en la mismísima Patagonia argentina y chilena. El plan Andinia no es una fábula, es la semilla de un nuevo mundo esclavizado. Y para lograrlo se requiere una gran catástrofe, un nuevo éxodo, una nueva diáspora. El escenario está dispuesto, las piezas en su lugar, el guión escrito desde hace siglos. ¿Quién se atreverá a mirar al abismo y no apartar la vista? El pueblo argentino en esta hora oscura se prepara para recibir la última de esas diásporas, ya no como tierra de refugio, sino como tierra de destino. La tierra prometida, la Patagonia remota, inhóspita, virginal, ha sido señalada por los sabios del Sanedrín como el nuevo centro espiritual del mundo. No por azar,
sino por un designio superior. La destrucción paulatina del Estado de Israel en Medio Oriente, el incremento de las tensiones con Irán, Siria, Líbano y la progresiva demonización de todo lo islámico forman parte del montaje bélico diseñado para justificar un nuevo éxodo. Pero este no será improvisado ni espontáneo. Será dirigido, calculado, administrado desde los altos niveles de la sinarquía mundial. Y Argentina es el receptáculo elegido. Para ello, el proceso de ablandamiento del territorio ya ha comenzado. La cultura nacional ha sido penetrada por valores ajenos. La identidad ha sido disuelta en el relativismo y la historia ha sido reescrita en clave de culpa. Se ha debilitado el espíritu heroico de este pueblo. Se ha entronizado la corrección política. Todo esto forma parte de una misma obra: desarmar la resistencia cultural y espiritual del país. En este contexto, el kirchnerismo surge como una pieza clave del diseño oculto, no por lo que aparenta ser un proyecto popular, nacional y progresista, sino por lo que realmente es: un dispositivo ambiguo, fracturado entre múltiples lealtades, algunas evidentes, otras inconfesables. En su faz visible, este gobierno se presentó como defensor de los derechos humanos, de los pueblos originarios, del feminismo, de la memoria. Pero en su raíz más profunda opera como instrumento de fuerzas sinarcas que buscan utilizar a la Argentina como plataforma del nuevo Israel. Su líder en vida jugó el papel del emisario cordial del poder mundial. Su aparente nacionalismo fue en verdad una estrategia de distracción. Su viuda y sucesora quedó atrapada entre la masonería cristiana y los cabalistas hebreos, que avanzan con paso firme hacia la concreción de su designio. La causa AMIA, la firma del memorándum con Irán, la ambigüedad diplomática, todo responde a un guión mayor. No hay errores ni improvisación. Cada decisión está pensada como parte de un juego de espejos que confunde al viria perdido y que el iniciado debe descifrar. El actual gobierno liberal en la Argentina se presenta como el opuesto radical del régimen anterior, pero en el fondo no es más que la otra cara de una misma moneda forjada en los talleres del sistema. Si antes se apelaba a la justicia social como relato unificador, ahora se invoca la libertad de mercado como dogma redentor. Sin embargo, en ambos casos el resultado es el mismo: una administración de lo material que mantiene cautivo al espíritu. Cambian los rostros, los discursos y los símbolos, pero la esencia permanece: una maquinaria al servicio del demiurgo, que gira entre extremos falsamente enfrentados, desviando al pueblo de toda búsqueda trascendente y perpetuando su exilio de lo sagrado. Y todo indica que el líder actual, en su fervor religioso por el mercado y la deshumanización tecnocrática, parece estar dispuesto a facilitar y disponer todo para el cumplimiento de este designio demiúrgico, sin mencionar su lealtad al pueblo elegido. Lo que a los ojos del mundo aparece como caos, conflictos religiosos, guerras étnicas, crisis económicas, es en realidad el despliegue de un sistema artificial de conflicto montado por el demiurgo. Este sistema opera desde tiempos inmemoriales, enfrentando religiones que en la superficie se odian, pero que en el fondo comparten el mismo origen: el monoteísmo demiúrgico. La mezquita islámica y la sinagoga hebrea son dos caras del mismo cubo astral. Ambos cultos, pese a sus diferencias formales, adoran al mismo Dios de la creación, al arquitecto del mundo visible.
Por eso sus guerras son necesarias. Alimentan el plan con sangre, con odio, con sufrimiento. No son guerras por territorios, sino por significados. En ese sentido, la guerra en Siria, en Irak, en Palestina, no son eventos desconectados. Son rituales sangrientos que permiten avanzar el plan final, la entronización de Israel en el sur del mundo. La historia es usada como cubierta, los medios de comunicación como espejos de humo, el alma de los pueblos como campo de batalla. Una posible guerra entre Israel e Irán, si se concreta, será la última gran excusa. El clamor por la paz será tan fuerte, tan sincero, tan manipulable, que el mundo entero aceptará el traslado del pueblo hebreo a una tierra más segura, más pacífica, más virgen. Esa tierra será la Patagonia. El diseño del plan no se sostiene solo en políticas y guerras. Está arraigado en un arquetipo astral, en una infraestructura metafísica que condiciona la percepción misma de la realidad. La sabiduría hiperbórea enseña que todo objeto cultural, una religión, una ideología, una institución, tiene una forma visible y una estructura invisible. Así el enfrentamiento entre Islam y judaísmo, entre Oriente y Occidente, entre derechas e izquierdas, son expresiones de un conflicto ancestral por el encadenamiento de los espíritus hiperbóreos y el deseo de imponer su versión del bien como única y universal. En nombre del amor se mata, en nombre de la paz se bombardea, en nombre de la justicia se esclaviza. Este mecanismo es el instrumento más poderoso del demiurgo, porque esclaviza no solo el cuerpo, sino la mente. El virya perdido, atrapado en las premisas culturales, es incapaz de ver más allá. Solo el iniciado, aquel que ha activado la facultad de anamnesia, puede leer el signo oculto detrás del signo visible. La cultura actual, en su apariencia amable, es la celda invisible del espíritu. Solo quien ha rasgado el velo y ha visto el cubo en su totalidad, no solo sus caras visibles, puede comprender la magnitud de la batalla. El traslado del pueblo hebreo a la Patagonia tiene una finalidad que trasciende la mera supervivencia, y es plasmar un cerco sin arca sobre la Antártida. Esa región gélida, misteriosa, olvidada, es en verdad un punto clave del planeta. Allí reposa un umbral, una puerta de acceso a lo increado. Un vórtice que conecta con las fuerzas de Venus y con los dioses de Agartha. La presencia hebrea en el sur es una operación de cerco energético. Busca bloquear esa puerta, aislar la última resistencia hiperbórea, neutralizar la entrada del espíritu en el mundo. La desaparición del Estado de Israel en Medio Oriente no será una derrota, sino una jugada maestra. El verdadero Israel, el nuevo, el definitivo, se levantará sobre los hielos australes. Y para que esto se concrete será necesario destruir al pueblo austral desde adentro. Una posible guerra civil, aún no declarada pero ya iniciada en el plano cultural, será el instrumento para fragmentar la nación, para dividir al pueblo, para diluir su mística heroica. El enfrentamiento entre justicialismo nacional y kirchnerismo judeomarxista no es anecdótico. Es el prólogo de una tragedia anunciada. En medio de esta noche oscura del alma colectiva, se observa una chispa de la luz increada, un fuego ancestral que arde en la sangre de los viryas despiertos, guerreros del espíritu, herederos de los linajes hiperbóreos, iniciados en la gnosis primordial. Aún perduran en los márgenes del mundo visible aquellos linajes hiperbóreos que no han sido olvidados por los dioses de Agartha, portadores de la voluntad rúnica no hológica
Su sangre guarda el fuego antiguo capaz de disolver los nudos del arquetipo astral que sostiene el engaño. Son ellos quienes, cuando llegue la hora, podrán fracturar la osamenta invisible del dragón y liberar la tierra del hechizo que la mantiene encadenada al destino del demiurgo. Pero el tiempo es corto. La batalla es inminente. Si la reina del sur cae, caerá toda América. Si se impone el plan Sinarca, la historia habrá llegado a su fin. No porque ya no sucedan hechos, sino porque todo hecho será parte de un mismo guión, dirigido por el Uno, ejecutado por sus sacerdotes y legitimado por sus medios. Sin embargo, aún es posible resistir. Aún es posible despertar. Aún es posible romper el hechizo. Y cuando llegue ese día, el día del enfrentamiento final, el día en que el espíritu se alce contra el demiurgo, será en esta tierra, en este sur profundo, donde se librará la última gran batalla. No con tanques ni misiles, sino con símbolos, con runas, con voluntad, con Brill. La historia no ha terminado, solo ha cambiado de escenario, y el nuevo escenario se sitúa en el sur. Que sea el espíritu de cada virya despierto quien discierna la verdad que se oculta tras estas palabras, porque el tiempo se acorta y la gran batalla final ya se perfila en el horizonte del mundo. Que vuestra esencia increada se mantenga firme ante el estruendo del fin. Nos reencontraremos en el furor de la última batalla, en la conquista de la victoria final. Soy el ocultista.